Buenos días, hoy traigo un vídeo que se titula La masa crítica y el fundador de Amnesia Ibiza. Es un descubrimiento que hice hace poco de el fundador de Amnesia Ibiza, que se llama Antonio Escotado, y a través de escuchar su gran y amplio abanico de estudios, llegué a la conclusión de cómo debemos de concebir la masa crítica. O sea, uno, qué tenemos que aprender de la historia para no volver a cometer ciertos errores muy graves y hacer como un paralelismo con la situación actual, ¿vale? Empezamos. El fundador de Amnesia Ibiza es un señor que fue abiertamente comunista en su juventud. De hecho, me consta que fue a luchar en la guerra de Vietnam en contra de Estados Unidos, o sea que era una creencia realmente fuerte interna dentro de él, hasta el punto en que se arriesgó su vida por ese ideal en un país que no era ni el suyo. Y yo personalmente me veo muy reflejada en él porque yo también, cuando era más joven, me vi atraída por ese pensamiento, ¿no?, comunista. Y no es un pensamiento, o sea, ahora definiremos qué concepto de comunista se trabaja aquí, porque no nos sirve que cada uno tenga un concepto de comunista, porque obviamente entonces pues cada uno puede pensar lo que quiera, ¿no? Entonces, este hombre murió hace poco, era filósofo, sociólogo, fue político, fue militante, fue profesor de universidad y finalmente fue empresario. O sea, era una persona culta y yo lo último que me esperaba es que fuera el fundador de Amnesia, ¿no? Pero bueno, él empezó a preguntarse una pregunta que yo también me hago, y es: ¿por qué le puse tanto empeño en defender el comunismo cuando era tan peligroso y ahora es tan sencillo? Peligroso se refiere a que él lo defendía en la época de Franco y todo eso, donde te podía costar duro comentar eso. Y cuando él hizo la investigación y se dio cuenta que él realmente en aquella época estaba apoyando un pensamiento sociológico que básicamente lo que hace es alabar a la pobreza, se preguntó: ¿por qué sigue habiendo comunistas? ¿Por qué sigue habiendo alabanza a la pobreza? ¿Y de dónde viene? Y entonces siguió su investigación, ¿no? Y se preguntó: ¿quién ha dicho por primera vez en todos los escritos históricos que existen dónde aparece la primera referencia y de quién, y si se puede contextualizar, de las primeras voces que indican que la propiedad privada es un robo, que no existe, y que el comercio es la herramienta a través de la cual se ejecuta ese robo? Pues bueno, haciendo un estudio, él llega a darse cuenta que los primeros indicios que indican o que rechazan, entendiendo el comunismo como una vertiente sociológica que rechaza la propiedad privada y por lo tanto rechaza el comercio. Porque si no hay propiedad privada, si lo que yo trabajo no es mi fruto mío, no decido yo sobre él, y sobre tu trabajo no decides sobre el fruto tú, entonces no existe el derecho de nosotros poder intercambiar eso, porque la propiedad privada no existe, todo es de todos. Entonces, vale, podemos llegar a la conclusión de que todo es de todos, entonces intercambio libre, que no sería comercio, sería intercambio, pero realmente cuando vamos a la historia vemos que
el comunismo entendido así, que sería un ideal muy guay para la sociedad, nunca se lleva a cabo, porque no hay esa conciencia de elevación, de compartir sin más en toda la sociedad. Y aparte, la moneda es una herramienta que tiene que existir, porque si yo, por ejemplo, cultivo zanahorias o peras y tú construyes casas, no voy a poderte hacer un intercambio de 1.000.000 de zanahorias por una casa. Entonces, la moneda tiene que existir. Por lo tanto, el intercambio justo a través de la moneda es igual a comercio y tiene que existir. ¿Qué pasa? Que si vamos a la historia nos damos cuenta que en el comunismo lo único que se intenta es como que este comercio se pierda y por lo tanto, sin quererlo y sin saber muy bien por qué, acaba siendo un privilegio el comercio que solo algunos tienen, pero que incluso si se reduce tanto el comercio, si se reduce el intercambio, lo que sucede es la miseria. Vale. Los primeros indicios de comunismo que hay, que se refieren a la negación del comercio, son aproximadamente hacia el 100 a.C. Antes de eso, Antonio, que hizo un estudio riguroso, dice que hasta las tablillas sumerias, hasta los jeroglíficos, todos los escritos antiguos, no se hace ninguna mención al hecho de ver el comercio o la riqueza o la belleza o el sobresaltar como algo negativo y castigado por Dios, ¿no? Sin embargo, en una de estas guerras tantas que tuvo civiles Israel, en una de ellas, hacia el 100 a.C., de una de esas guerras surgieron como 3 estamentos en la sociedad, como 3 jerarquías, ¿vale? Los saduceos, los esenios y los fariseos. Los fariseos serían los profesionales, aquella gente que vivía de sus propias creaciones. Yo podía ser persona que me dedico a la cerámica, persona que me dedico a la agricultura, que me dedico al conocimiento, que me dedico a un montón de ramas y con eso yo negocio y comercio y intercambio. Luego estaban los aduceos, que eran básicamente lo que conoceríamos hoy como terratenientes, que básicamente heredaban las riquezas antiguas y no pretendían que eso cambiase. Y luego teníamos los esenios, que básicamente eran los pobres, ¿no? Y eran los que habían salido perdiendo en esta guerra. Los esenios tenían una cultura muy rígida, muy cerrada y tenían desarrollaron la extraña cultura de sentirse espiritualmente impuros. Es como que vivían en los desiertos y tenían que hacer grandes piscinas de agua para estar constantemente limpiándose porque se sentían todo el rato impuros. No sé si eso podría derivar del hecho de que como salieron perdiendo y vivían en la pobreza, pues, no sé, se autorrechazaban, entiendo. Y fueron los primeros que cogieron el 7.º mandamiento y lo modificaron, ¿vale? El 7.º mandamiento de los cristianos, en teoría, es no robar. La ley de Dios, la ética, te dice que no robes. Ellos lo cambiaron y bueno, esta gente vivía en el Mar Muerto y tenemos los manuscritos del Mar Muerto. Allí se refleja por primera vez que ellos dicen que el 7.º mandamiento no es no robaré, es no comerciaré, no comerciaré, entendiendo que comerciar es robar, entendiendo que propiedad privada es robar, o sea, entendiendo que yo
ganarme la vida y avanzar y crear más cosas y tener más abundancia con mi trabajo es robar. Vale. De los esenios salió el gran profeta Juan Bautista y su primo Jesús, que siguieron con el cristianismo, lo apaciguaron, ya no era tan estricto, era como más flexible, un poco más democrático, las masas tenían más voces, pero seguían manteniendo lo principal. Y es que Dios ama al pobre y odia al rico. ¿Vale? Bueno, supongo que como ellos se habían sentido pobres, en vez de estudiar qué significa la riqueza, prefirieron darle la vuelta al significado y alabar al pobre, sin estudiar de dónde viene la pobreza. ¿Vale? Sin embargo, los esenios no era la única civilización antigua que promulgaba el comunismo, esta oda a la pobreza, ¿no? Pero sí que eran los únicos espiritualmente que promulgaban con eso. Sin embargo, en el siglo VIII a.C., o sea, mucho antes de los esenios, ya había una civilización que era Esparta, que estaba en Grecia, en la actual Grecia, que ya odiaban el comercio. O sea, ya la jerarquía que había en esa sociedad era totalmente de estamentos, o sea, era una sociedad rígida, jerárquica, donde o eras cura o alguien de la iglesia, o eras militar o eras un esclavo. O sea, no existían los hombres libres que simplemente nacen, desarrollan su creatividad y su ingenio, construyen cosas que quizás otros seres quieran, entonces intercambian y así se va generando un flujo vital. Eso no existía en Esparta, ¿vale? Tenemos a Licurgo, que fue uno de los grandes emperadores de Esparta, que básicamente odiaba el comercio entre los seres libres y quería tener el control de todo, hasta el punto en que cuando las mujeres cuando los hombres se relacionaban con las mujeres, se implantó como el hecho de que tú simulabas que entrabas a tu propia casa y la violabas. O sea, que no era de mutuo acuerdo, no era un intercambio sexual, sino que era una posesión sobre la mujer. El Licurgo prohibió la escritura, o sea, eran ágrafos, lo cual impide muchísimo la creatividad y el desarrollo evolutivo. El Licurgo estaba tan rayado con el comercio que cogió la moneda que había en el momento y empezó a hacerla de estaño o de otro material súper pesado para que fuera tedioso comercial, para que te canses, para que la población desistiera de comerciar. Obviamente, si desistes de comerciar, tienes que seguir comiendo, tienes que seguir teniendo casa, tienes que seguir teniendo un montón de necesidades. Entonces, si tú por ti mismo, a través del intercambio, no eres capaz de generártelo, pues te lo va a tener que dar el feudo, te lo va a tener que dar el Estado, ¿no? Entonces, tú ya no vas a tener poder de decisión sobre tu casa, sobre tu comida, vas a tener que estar a merced de lo que te dé tu amo, vas a empezar a ser un esclavo. Y efectivamente fue lo que pasó en Esparta, o sea, la población de Esparta, la gran mayoría era esclava, y los que no eran esclavos eran o clérigos o militares. A su vez coexistía con Atenas. Atenas, recordemos que es la ciudad de donde salió la democracia. La democracia no es tan idílica como nos la pintan, la de Atenas, pero sí que es verdad que Atenas era una población donde había esclavos, pero eran la minoría de la sociedad. Realmente en Atenas lo que había eran hombres libres que se dedicaban al comercio, se dedicaban a la cultura, se dedicaban al conocimiento. Atenas era una sociedad tan rica que Sócrates escribe en sus libros que hay muchos ninis en Atenas, o sea,
muchos hijos que viven de los padres sin pretensión de devolvérselo, sin pretensión de trabajar para devolverle con un cambio justo. Y eso solo se puede ver en una sociedad que es rica, que tiene abundantes recursos para sobrevivir, y entonces el padre se los puede dar al hijo sin necesidad de que el hijo le devuelva nada. Que no estoy diciendo que eso sea ético, porque ese hijo quizá se está perdiendo la magia de desarrollar su creatividad, de desarrollar su innovación, de permitir a esa sociedad seguir pudiendo generar intercambio, ¿no? Pero bueno, independientemente de eso, Esparta le tenía mucha envidia a Atenas por eso mismo. Les llamaban maricones, les llamaban nenazas, les llamaban no sé qué, que no eran guerreros, que no sé cuántos, porque era una sociedad más bien pacífica y que se basaba en el intercambio de los productos que se hacían. En ese momento Esparta pues llegó a un punto que le declara la guerra a Atenas. Aunque realmente Esparta nunca gana ninguna batalla, siempre las ganan los atenienses, al final Esparta se impone porque en secreto los persas, Irán y todo eso, un imperio grande, les acaban proporcionando un montón de barcos, un montón de armas y acaban destruyendo Atenas, ¿no? Una ciudad que vivía del comercio, de cerámica, del aceite, de los mejores aceites del mundo con baja acidez, un vino buenísimo que comerciaban con los fenicios, comerciaban también con armaduras, o sea, tenían muchísima creatividad los atenienses, o sea, como podemos ver, fue una explosión de conocimiento el que nos dejaron los atenienses, con su filosofía, con sus estudios de cómo la sociedad se podía desarrollar, con estudios de la ciencia natural, o sea, la ciencia realmente nace en Atenas. Entonces, podemos hacer una correlación entre libertad, hombres libres, y evolución de la consciencia, evolución de las capacidades del ser, evolución de la felicidad, de las riquezas, de la abundancia, ¿vale? Como decimos, ganó Esparta y en ese momento también el Imperio Romano, nacido en Roma, estaba empezando a proliferar y a expandirse. ¿Qué nos encontramos con el primer episodio del Imperio Romano? Bueno, pues los romanos también tienen el comercio en auge, tan en auge que hay una nueva figura que se llama Novus Hommus, que es básicamente un hombre de negocios, y a través de todos los productos que van desarrollando los romanos, se hacen muy ricos, empiezan a tener muchos ejércitos, empiezan a conquistar tierras, empiezan a implantar su derecho, sus leyes en esos lugares, a hacer tratados, en plan, pues supongo que con los que perdían, pues acababan imponiendo unos derechos y tal. Y bueno, sí que existían esclavos, la mitad de la población eran esclavos, pero era del ámbito doméstico, o sea, realmente los esclavos solo estaban en la casa de los hombres libres, que eran toda la otra mitad de la población, haciendo pues tareas del hogar. Sin embargo, el comercio con esclavos existía y estaba de alguna manera aumentando, pero no le afectaba a los hombres libres. ¿Qué pasa? Que en un momento vale. En un momento, Roma, como decide ir, o sea, claro, hay un momento que la avaricia, pues, si no la controlas, te puede destrozar. Si tú, cuando haces un pensamiento, cuando haces una acción, no la piensas bien, no la piensas desde la bondad, desde sí, quieres lo mejor para ti, pero quieres lo mejor también para los demás, pues te vas a la destrucción. Y eso es un poco lo que pasó, ¿no? En el afán de ir más allá a Roma, pues tuvo la gran idea de profesionalizar a los esclavos. ¿Qué significa eso? Darles habilidades a los esclavos, que sean profesores, que sean mecánicos, que sean artesanos, albañiles, agricultores, que todos los oficios que los hombres libres ya hacen, los hagan los esclavos. Y así, el que posee esclavos
se regala, porque tiene una persona mucho más capacitada con la cual no tiene que hacer ningún intercambio justo, porque si no, te mato. Si no haces lo que quieres, te mato. Y no hay ningún intercambio justo. Bueno, pues esta dinámica, que supongo que os sonará, en España, sin ánimo de ofender a nadie, pues los salarios bajan. Hay mucha gente que ve recortadas sus libertades y no dice nada. Pues que sepáis que esta conducta lleva a una miseria. No lo digo yo, lo dice la historia. Una miseria que en la Edad Media duró más de 1000 años. Que bueno, me falta un cero ahí, ¿no? Pero 1000 años. Vale. La profesionalización de los esclavos hizo que los hombres libres no pudieran competir con los productos que hacían los esclavos, porque al hombre libre le cuestan cosas y entonces a cambio de mi trabajo te pido a ti algo, pero un esclavo no. Un esclavo no pide nada, un esclavo obedece y se queda en la miseria para siempre. Entonces, los hombres libres cayeron en bancarrota porque había mucha gente siendo esclava, mucha gente que no imponía ningún problema a ser esclava, que iba felizmente a ser esclava. Vale. Pues las consecuencias de eso es efectivamente que los hombres libres no podían competir. A partir de ahí, bueno, el César Diocleciano, al ver que la población pues solo callaba y cada vez había más esclavos y ahí no había ningún problema, intentó militarizar la economía. Hizo un edicto, el primer edicto que se conoce de la economía, puso 1000 productos y dijo, mira, no los podéis vender por más de esto ni por menos de esto. Y claro, los hombres libres que aún estaban vivos dijeron, si no voy a ganar nada o voy a ganar menos de lo que me ha costado construir este producto, pues no lo hago. Y desaparecieron esos 1000 productos del mercado. O sea, empezó a haber escasez, empezó a desaparecer la creatividad, empezó a desaparecer la innovación. ¿Por qué? Porque no había ninguna recompensa, porque no había gente libre que apoyara eso, que intercambiara con eso, que mantuviese el flujo de la creatividad. Si tú creas y esa creación está perseguida y eres el único que lo hace, pues ¿para qué lo vas a hacer? Empieza la inflación porque empieza a haber menos productos, porque nadie quiere trabajarlos, porque nadie quiere poner su esfuerzo porque no está valorado y empieza la escasez. ¿Os suena esto de algo? Este año que ha pasado, han obligado a cerrar los bares, han obligado a decirles los bares cuánta gente puede consumir y cuánta gente no. Han empezado a militarizar la economía en España. Bueno, ¿queréis seguir viendo cuáles son las consecuencias de eso? Vamos. Son muy divertidas. Vale, hemos visto que Roma, el Imperio Romano está empezando a irse un poco a la miseria. Los hombres libres son pocos, la creatividad baja, la escasez baja, empieza la pobreza. Y claro, ¿qué pasa? Que las primeras consecuencias es que como no hay comida, no hay cosas, no hay materiales, pues sobra gente en el campo y sobra gente en las ciudades. Y entonces se acaban aglomerando en unos grupos que se llaman vagaudas, que de ahí viene la palabra vago, que están con líderes comunistas y, bueno, básicamente son sitios muy cerrados donde no hay flujo, ¿vale? O sea, tampoco hay flujo de ir y venir del comercio. Entonces, la miseria sigue creciendo. Desde el inicio del Imperio Romano, que Roma tenía 1 millón de habitantes, con toda esta miseria, Roma pasó a tener, cuando César Augusto, 20.000 habitantes. Y realmente no sabían explicarse el por qué no dejaba de bajar la población. Bueno, pues por la miseria. A su misma vez, como ya todos estaban empobreciendo tanto y solo había esclavos, llegó al punto de que las familias empezaron a vender a sus hijos como esclavos porque era la única manera de ganarse la vida. Como ya se había perdido
toda independencia económica de creación, de producto y de intercambio justo y libre, pues tenías que vender a tu hijo, era lo único que te quedaba. Y esto lo único que hizo es, pues, más y más y más pobreza. Vendían los esclavos a los árabes, a los persas y a toda esta gente. Como había tanta pobreza, empezó a entrar otra vez la mentalidad de el pobre es digno y el rico es despreciado por Dios. Esta religión, ¿sabes quién la empezó a entrar? Los esclavos de cada casa, porque se sentían tan mal, y se sentían tan incapaces de poder liberarse y empezar a producir ellos su propia vida, sus propios bienes, de coger el material que la tierra nos ha dado a todos y empezar a cultivar, empezar a hacerte tu casa, empezar a crear productos que a otra gente le interese y comerciarlos. Como todo eso estaba prohibido, solo les quedaba el pensamiento de, vale, pues los pobres somos los que Dios nos quiere y a los ricos, que son los malos, que son los que nos han llevado a esta situación, Dios los desprecia. Vale. Esa es la situación que nos encontramos, que la mayoría de la población empieza a ver al pobre como alguien digno. ¿Por qué? Porque se ven incapaces. Las consecuencias de esto, de esta miseria que nunca para, es que ya los pocos hombres libres que quedan ya no tienen ni para darle de comer, ni hogar, ni ropa a los esclavos. Entonces los mandan al campo y les dicen, mira, oye, te medio dejo libre porque aquí ya no hay nada que hacer, vete, cultiva, hazte tu casa, eso sí, de todos los días de trabajo, 3 me los tienes que dar a mí, puedo violar a tu mujer cuando me dé la gana y vas a ir a la guerra por mí cuando me dé la gana. Las bagaudas siguen existiendo, que está prohibido el comercio en ellas. Tanta miseria lo que hace es que la lepra y las enfermedades se expandan por toda Europa porque no hay innovación de conocimiento, la medicina está perseguida, la industria está aniquilada, el dinero desaparece, en fin, un desastre total. Una verdadera circunstancia muy crítica por seres opresores y seres que se dejan oprimir sin ningún problema. Roma pasa de 1 millón de personas a 20.000 y de estas 20.000 el 90% son esclavos. Vale, entonces es muy interesante porque hubo un investigador, un profesor de Massachusetts, que se llama McCorney, que dijo, vale, voy a hacer un experimento. Cogió todos los libros de la historia, bueno, de la Edad Media, los escaneó y los metió por un programa que detecta las palabras. Y dijo, vale, ¿qué palabras hay en toda la historia de la Edad Media, por ejemplo? Y se dio cuenta que había palabras que habían desaparecido del siglo VI al siglo XI, que es toda Edad Media. No aparecían muy poco las palabras lucro, muy poco la palabra negocio, muy poco la palabra comercio, muy poco la palabra negociador, persona que comercia, desapareció la palabra dinero casi y un montón de palabras así. Sin embargo, creo recordar que la palabra siervo aparecía como 700 millones de veces, o sea, una barbaridad, ¿vale? ¿De qué vivía Europa en esos tiempos? Del siglo VI al siglo XI, donde todo era miseria. Pues de vender esclavos, de la esclavitud. La esclavitud era el orden del día. Y Carlomagno, por ejemplo, que era el emperador de esa época y era analfabeto, porque claro, está prohibido el conocimiento, está prohibido el progreso, la creatividad se va a tomar por culo, pues estaba todo el día comprando incienso, porque estaba todo lleno de enfermos de lepra y olía una peste a putrefacción que alucinas. Además, nos damos cuenta también que cuando leemos los libros de historia de la Edad Media, son todo mentira. Son todo inventos que se hacen los escritores porque no quieren contar la verdad,
porque les resulta tan dura la verdad que no quieren contarla. Entonces, vemos que en esa época la sociedad comercial, la sociedad de hombres libres, ha desaparecido. O sea, desde que el esclavo se profesionaliza y no exige ningún tipo de derecho sobre lo que él construye, sobre lo que él crea, sobre su propiedad. Recordemos que propiedad privada es lo que te pertoca por tu propio nacimiento y lo que tú generas de tu propia capacidad cognitiva en coherencia con tu capacidad de moldear la realidad. O sea, es tu propiedad. Pero como eso no se exige, tranquilo que ya se la queda otra gente. Pero bueno, esa gente se la queda poco tiempo, como veremos. O sea, todo el mundo acaba en la miseria. Cuando no hay libertad, todo el mundo acaba en la miseria, incluidos clérigos, incluidos militares, incluidos todos. Y ahora veremos por qué es muy interesante. Vale. Entonces, ¿cómo salen de este momento tan duro? Porque ya llega un momento que la miseria es tan grande que o se muere todo el mundo, porque ya vemos que la población ha pasado de 1 millón de habitantes a 20.000, o la palma todo el mundo, o algo hay que hacer. O la libertad se restablece, o sea, no hay otra manera. Entonces, aquí es donde yo quiero intervenir con lo de la masa crítica, ¿vale? Que es lo que ahora mismo en nuestra actual situación debería de ocurrir. Necesitamos la masa crítica. ¿Y qué es la masa crítica? Aquella parte de la sociedad que dijo basta, basta, hasta que ha llegado la miseria, hasta que ha llegado la esclavitud, me rebelo. Toda esta gente que la mandaron al campo, que eran esclavos, estaban acorazados por lo que se conoce como la cleva. La cleva era como un estamento bajo el que estaban obligados a cumplir, y era que ellos estaban inscritos al territorio donde habían nacido y no podían moverse de ahí nunca. O sea, eran esclavos totales. ¿Y qué pasó? Que a partir del siglo XI un montón de esclavos empezaron a ser desertores. Dijeron, bueno, gente, hasta aquí hemos llegado. O sea, vamos a morir todos. Suda. ¿Y qué hicieron? Pues los esclavos empezaron a desertar y a ejercer su libertad. Activaron su valentía y activaron el comercio. Claro que tendrían miedo, joder, tendrían miedo de las legiones y su abuela. Pero bueno, ellos eran los que tenían que ir a la guerra por los 4 ricos que existían. Entonces dijeron, para hacer tu guerra, hago la mía contra ti que sois 4, ¿sabes? Porque me estás dejando en la miseria, o sea, no tiene sentido. Y así empieza la masa crítica que nos ha permitido que a día de hoy Europa sea un sitio de riqueza, un sitio que te guste, ¿no? Porque a todos nos gusta viajar, a todos nos gusta ir a otros países, pero ¿a quién le gustaría vivir en otro país que no fuera de Europa? ¿A quién le gustaría? Bueno, estando donde la media de los otros países. A nadie. Pues que sepáis que el hecho de que Europa esté tan bien se debe a la revolución que hubo de los esclavos en la Edad Media. Gracias a la masa crítica que inició la libertad. Y si eso no existe, pues, bueno, volveremos a repetir los 1000 años de miseria y de muertes consecutivas. O sea, morirá mucha gente si esto no lo frenamos. Vale, ¿cómo hacen los esclavos para salir de esa situación? Pues bueno, ha decidido salir a conquistar la riqueza del mundo y a repartirla en intercambios justos, o al menos de tú a tú. ¿Qué sucede? Esta gente empieza a generar caravanas, ¿sí? Bueno, consecuencias, ¿no? Esta gente empieza a generar caravanas
de comerciantes que las tienen respaldadas y las protegen con armamento. Empiezan a crear grupos de marineros que cuando ya tienen una gran cantidad empiezan a abrir las nuevas rutas por ríos y por mares para reactivar el flujo del dinero. Empiezan a crear moneda de nuevo, empiezan a crear trabajo, producto, cosas, comida, casas, ropa, lo que necesita la gente, medicina para salir de la ruina, conocimiento, empiezan a generar conocimiento y empiezan a moverse. Esta gente empieza a crear núcleos urbanos fortificados, que ahí está la clave, empiezan a protegerse, porque bueno, habrá un montón de esclavos que no harán nada y que harán lo que su amo les dice y encima irán a matarles, ¿sabes? A sus compañeros que intentan salir de la miseria. En fin, una locura. Y estos nuevos núcleos urbanos se empiezan a llamar burgos y ahí empieza a haber muchísimo trabajo y empiezan a agruparse los grupos de comerciantes por gremios. El de los artesanos, el de los barquetos, el de los todo lo que se genera. ¿Qué pasa? Que empieza a tener mucho éxito. ¿Por qué? Porque el trabajo de un ser libre, de un ser que lo hace porque quiere desarrollar su capacidad, quiere desarrollar su inteligencia, quiere ver hasta dónde puede crear, hasta dónde puede manipular la realidad, hasta que lo hace también para compartirlo con el resto, para hacer un acto bueno, para que todos estemos servidos de todo, porque la madre de la naturaleza nos da todo, nos ha dado toda la riqueza, nos ha dado la capacidad de cogerla y repartirla. Entonces, su trabajo es mucho más innovador, mucho más creativo, tiene un rendimiento mucho más alto que el del esclavo. ¿Y qué pasa? Que los nobles, que tienen 4 esclavos, no pueden competir con el trabajo de una persona libre, de una persona que lo hace con amor, que lo hace con ganas, que lo hace con expectativas de mejorarse, y no un esclavo que lo hace deseando que acabe ese minuto. ¿Qué pasa? Que entonces durante 2 siglos los nobles y los clérigos y toda esta gente empiezan a endeudarse con estos comerciantes que antes eran esclavos y que han decidido alzarse y hacer de su vida su propiedad, no la de otros, su propiedad. Y empiezan a venirle los ricos a pedirles: oye, que estoy en la ruina. Bueno, hijo, haber hecho algo antes, ¿no? Pero bueno, les dejan dinero. Y así llegamos al hecho de que, bueno, que dentro de los propios gremios, como tampoco la mentalidad del esclavo había cambiado mucho, o bueno, un poco sí, pero no todos, empiezan a surgir tensiones entre 2 grupos, los que son más creativos y los que se quieren lucrar de estos creativos, o sea, 2 grupos, los que quieren volver a repetir la configuración social de me aprovecho de tu trabajo, yo no hago nada porque soy un puto vago y un gandul y no sé qué me pasa mentalmente, pero me voy a aprovechar de tu trabajo, y los que dicen, no, perdona, yo acabo de salir de la esclavitud como para meterme otra vez, ¿no? Y bueno, pues quieren controlar a los comerciantes y empiezan a crearse los primeros banqueros. Pero bueno, igualmente, independientemente de eso, aparece un factor primordial a partir del 1625 por el Estado de Inglaterra, que está viendo que los bancos se están empezando, los banqueros o esta gente que quiere controlar a los comerciantes, está viendo que se va a volver a repetir lo mismo, ¿no? Que se va a volver a repetir la esclavitud esta de no dejar al hombre libre que genere y que intercambie, y eso es muy peligroso. Entonces lo que hacen es, van a empezar a darle apoyo a los inventores, van a crear la patente que protege al inventor y no que protege al que se adueña de ese inventor y decide lo que el inventor tiene que hacer, ¿no? Encima, estas patentes van a caducar y se van a liberar después al pueblo para que todo el pueblo pueda usarlas, pueda iniciar sus pequeñas empresas y se active el comercio, se active la innovación, ese invento que ahora es libre se pueda mejorar, se pueda usar para otra cosa. O sea, quieren que la imaginación se apodere de la vida, porque sin imaginación, gente, estamos muertos. Y ahí empieza la Edad Moderna y Europa deja la miseria atrás.
La Europa que hemos recibido todos, en la que nos ha gustado tanto, en la que nos encontramos en la situación como la de Atenas, que los hijos pueden vivir de los padres porque no estamos en miseria. ¿Por qué se da? Porque empieza a nacer la creatividad, empieza a haber mucho comercio. Para que haya mucho comercio, cada uno de nosotros tiene que tener un producto, tiene que poder comerciar y no 4 gatos. Y empieza a dejar de haber tantos esclavos. Interesante, ¿no? Y entonces empieza a haber una transformación de la jerarquía social. Antes de la Edad Moderna, la Edad Media, había 3 tipos de grupos en la sociedad: los del clérigo, los militares y la plebe, que los romanos definían a la plebe, que son los esclavos, como aquellos que no saben lo que quieren. Y razón no les faltaba. Y estos estamentos eran estáticos, o sea, uno nacía clérigo y moría clérigo, uno nacía militar y moría militar, y los de la plebe lo único que podían ser esclavos, y muy pocas veces podían ascender a ningún tipo, bueno, a los 2 tipos otros que existían de grupos de la población. En cambio, en la Edad Moderna los estamentos empiezan a desaparecer, los clérigos están endeudados, los militares también, y la plebe se ha convertido en comerciantes, se han convertido en profesionales libres. Y entonces empieza a haber clases. ¿Y cómo se definen las clases? Pues las clases se definen según los ingresos. Porque no es que tú nacieras burgués y murieses burgués. Eso no era así. Lo que pasaba es que, como tenemos aquí, lo que podemos ver es que en la Edad Moderna los empresarios más influyentes, los 100 más influyentes, demuestran lo contrario, que la clase es variable, no estática, y que un burgués, o sea, esos influyentes, la gran mayoría de esos 100 venían de las clases más pobres, o sea, venían de la miseria más gorda. Entonces, este comercio lo que te permite es que tú puedas ir variando de clase, entendiendo la clase como el nivel de riqueza que tiene cada uno. Que no quiere decir que no haya problemas de clases en el mundo, claro que sí, pero tiene una ventaja en relación a los estamentos, y es que los estamentos son mucho más estáticos, mucho más dictatorial, y las clases son mucho más flexibles, porque realmente yo puedo ganar hoy dinero haciendo un trabajo, por mi trabajo en algún lugar, ganar mucho dinero y luego otro año no ganar tanto y bajar de clase. Quiero decir, es algo que se mueve. Yo no tengo por qué nacer pobre. O sea, cuando hay clases y hay comercio y hay variedad, no tengo por qué nacer pobre y morir pobre, porque a lo mejor invento algo que alguien me lo paga. Pero si yo soy esclava, soy plebe siempre, por mucho que yo invente, nunca nadie me lo va a reconocer. Nunca nadie me va a pagar por nada, me van a dar lo justito y ya. Entonces, la primera vez que cuando ya está la edad moderna, ya está la industrialización en auge, vuelve la ciencia libre, por así decirlo, que bueno, libre nunca ha sido, ¿no? Pero... Y empieza a haber el movimiento, el flujo de dinero, el flujo de inventos y tal, la creatividad, la imaginación. Aparece la figura de Carlos Marx, que es el primero que rechaza la estructura de clases. Y cuando él define en sus libros por qué la estructura de clases es tan mala, él realmente está definiendo las clases como estamentos. Está definiendo las clases como si tú nacieras pobre y fueras pobre ya para siempre, cuando los empresarios estos demuestran que no era así, ¿no? Que tú podías crecer. Y es muy curioso porque al final de su vida, según Antonio, un día antes de morir, Carlos Marx se compra una libreta y define lo que son las clases, cosa que no había hecho nunca antes. Y bueno, suponemos que le daría vergüenza haber estado 20 años promulgando en contra de una cosa que ni siquiera había definido, ¿no? Y cuando define las clases, ¿sabes lo que dice? Dice que eso lo dice en 22 líneas en el último capítulo del libro El Capitán. Y dice, si definimos las clases según el nivel de ingresos, estas son millares, pues hay infinitas clases de ingresos. O sea, al final de su vida él reconoce que las clases
son infinitas. O sea, puede haber infinidad de clases, se pueden ir creando, porque se definen según el nivel de ingresos y las fuentes de ingresos son infinitas. O sea, créeme que dentro de unos años te venderán oxígeno. O sea, te lo venderán y tú lo comprarás. Entonces sí, son infinitas. Así que yo creo, y ahora lo digo para todos, yo creo que es muy importante darse cuenta de la función clave que tuvo esta masa crítica de cuando Europa estaba en la miseria absoluta porque se había prohibido el comercio y porque no existían ya los hombres libres, no existía la libertad, no existía la propiedad privada, tu trabajo no era tuyo, era de tu amo. Yo veo que está sucediendo. O sea, yo veo que la dictadura esta comunista, pues, se está apoderando sobre todo de España. Cuando yo he sido la primera que dije en su día ir a votar a Podemos, pero bueno, yo era una persona muy ignorante, que le habían lavado el cerebro, que no había estudiado nada, claro, yo me sentía pobre, sentía que había un montón de ricos que se aprovechaban de mí y dije, vale, pues comunismo, sin saber que realmente el comunismo que vemos en la realidad, lo vemos en Venezuela, lo vemos en Cuba, lo vemos en la Unión Soviética, lo vimos en Mozambique, lo vimos en la China de Mao, siempre lleva a la miseria. Y no estoy defendiendo ni mucho menos a Microsoft, a Apple y a toda esta gente que hacen lo mismo, o sea, hacen lo mismo que el comunismo, pero le llaman capitalismo y se quedan ellos toda la riqueza. O sea, es otra vez lo mismo, pero bueno, digamos que en Microsoft y en todos estos sitios realmente se fomenta mucho la creatividad, aunque luego se lo intenten quedar todo, ¿no? Pero yo lo que creo es que tenemos que ser libres, cada uno libre y cada uno su propiedad, comerciarla con el otro de igual a igual y dejarnos de jerarquías. Entonces, gente, si no activamos la masa crítica ya, si no la activamos y vemos que están reduciendo el comercio, o sea, con todas las restricciones de libertad que está habiendo en España, todo tipo de comercio se va a ver afectado. Todo tipo de comercio va a ir cayendo en la ruina porque cada vez van a ser más. Cada vez van a hundir más la economía para que tú vivas de una paguita, de 4 mierdas y tal, para que te conviertas en un esclavo. Y bueno, puede ser que vayamos a repetir la historia. ¿Vale? Si no os importa el mundo que dejamos o el mundo en el que vivimos o no os importa quién sois, pues vale, no hay nada. Pero bueno, Julio César, que fue un emperador de Roma, dijo, los valientes se van a la muerte y no se enteran. Los cobardes agonizarán antes de morir. Eso decía él, no sé yo. Así que nada, chicos, os animo a formar parte de la masa crítica de la libertad, porque si no la historia se repetirá. Y no lo digo solo por la Alemania de ya sabéis vosotros quién, sino por la Edad Media y por toda la historia que lo refleja. ¿Vale? Bye.